Pobre mi vida, nuestra vida, sin pobres poetas solos, sin poetas pobres. Pobres nosotros, solos, sin poetas. Estoy muy contento de poder entrevistar a una poeta que conocí ya, yo creo, como una década atrás y que Sí. la verdad me parece fascinante. Lilian Toledo, uruguaya. Y bueno, Por ahora. quiero comenzar por justamente algo que detrás de cámaras, hace unos instantes me acaba de decir. Me dice, yo no soy escritora, ¿viste? Tiene 10 libros publicados, pero ella no es escritora. Entonces yo me armé, ¿viste? Porque Seguro ya no hay que funciona. preparar, seguro. Sí, no tengo así la memoria mucho, ¿no? La pregunta en realidad original que tengo para empezar con el tema de la escritura es esta. ¿Por qué escribe uno? ¿Qué te orilló a las palabras, a esa filita de hormiguitas que van haciendo oraciones? ¿Por qué escribe uno? ¿Por qué escribe uno? Lamentablemente te voy a dar vuelta a la pregunta. A ver. Por lo menos es lo que a mí me mueve, y en general cuando trabajo, vos sabés que yo trabajo con otras personas en círculos de escritura colectiva, justamente llamados así porque en parte responde la pregunta. Yo creo que la pregunta que nos sitúa es ¿para qué escribimos? ¿Para qué? Y no en un... Me critican muchas veces por esto de que no tiene que tener un espíritu funcionalista o productivista la escritura. No tiene por qué ser utilitaria. Ahí se nos cae el mundo. El para qué para mí responde a el lugar o la intención de ese otro al que vos vas a buscar a través de la escritura, o esa otra, que puede ser una misma, no quiero decir que estés escribiendo para la posteridad, no me estoy posicionando en un lugar discursivo. A veces escribís para vos en tu pasado o para vos en tu futuro, para entenderte, para entender la situación en la que estás, contexto social, cultural, histórico, para compartir con otros las dudas que ese contexto o esa situación personal te va generando, para generar más preguntas. Entonces a mí lo que me mueve en general frente a la tarea de la escritura es el para qué. Capaz que otros pueden responderte mejor el por qué. Pero el para qué, dentro de las cosas que estás comentando, el para qué sería un poco también el vincularse con otras personas. Somos seres sociales, eso es ineludible. Aunque yo no quisiera vincularme, va a suceder, por omisión incluso. Claro, a lo que voy es que yo, por ejemplo, que también escribo, hay un tema que es como el de la vocecita interior y el diálogo interno. Entonces, es cierto, hablamos con las personas, pero el 99,9% del tiempo hablamos con nosotros mismos. ¿Viste? Tenemos el famoso Pepe Grillo que está pim, bum, brim, bum, brim, y nuestro mayor diálogo es el diálogo interno. Entonces yo lo relaciono mucho el escribir con el poder expresar cosas. Y después, una vez que uno va aprendiendo un poco el arte de expresarse en la parte literaria, también vas haciendo que lo que estás escribiendo sea más lúcido, y entonces ya te puedes dirigir a un público y buscas herramientas para dirigirte a un público. Me imagino que la poesía también, uno tiene que hacerse bueno en eso, porque yo, por ejemplo, no puedo escribir poesía. Soy como narrativo, pero a mí me pasa al revés, yo no puedo escribir narración. ¿A eso te referías con encuentro... que no sos escritora? No lo sé, lo intenté, tampoco le puse mucha intención. Entiendo que mi tarea mayor, podría decirse mi misión mayor, o la que mejor me sale porque la hago con más integridad, es el encuentro con los otros y las otras. La tarea vos sabés, yo tengo formación en psicología social. La tarea de entramarnos y construir comunidades,
y con esas comunidades ir resolviendo necesidades que compartimos, desde hacer una casa hasta coordinar una tarea de un equipo que está ligado a una política social, hasta sobrevivir en la cotidiana, ¿no? Crear comunidad, simplemente estar ligados con nosotros, con las otras. Y para mí el escribir o la escritura está dentro de esa tarea de ligarnos a los demás. Y entonces lo poético en mí surge como una manera de enlazarme no cerrada. A mí la poesía me nace, y esto medio romanticón puede sonar, pero es como, sí, es un discurso interior, ¿no? Que viene de lo no consciente, de aquello que uno va procesando y amasando, pero no está en el nivel de lo racional, de la práctica cotidiana, está como en otra profundidad, navegando permanentemente. No lo digo que lo tengan seres especiales, lo tenemos todos. Todo ser humano tiene esas múltiples capas, ¿no? Las más profundas, las que van quedando como sedimento del vínculo inicial, de los vínculos iniciales. Por eso la comunidad es tan importante. Sin esa comunidad no vamos a ser sujetos nunca, aunque sigamos cumpliendo años. Somos sujetos, o sea, estamos atados, no maniatados, ligados, no encarcelados, relacionados. Y lo poético me parece que da posibilidades, por lo menos a mí, del encuentro con las otras y los otros, desde lugares, vuelvo al tema de la interrogación. No la pregunta esa que vos necesitas la información concreta para que se terminó esa incomodidad, ¿no? Que a dónde para el 145, me dicen dónde para y se te mata. La pregunta ya no tiene más razón de ser. Para abrir como otras preguntas. Exacto. Sí, para abrir, tal cual, para abrir caminos, otras posibilidades. Déjame decirles a la gente que Lilian me trajo este librito que está hermosísimo. Sí. No lo digo por el contenido, digo cómo está hecho. Nati de Ícaro Encuadernaciones lo realiza uno por uno. Es hermosísimo. Luego, por supuesto, si al final le voy a pedir que me lea un pedacito, un poema, entonces esperemos que sí lo haga. ¿Sí? Y luego quiero que lo comentemos un poquito del libro. Pero quiero hacer eso que estás diciendo vos, yo lo quiero hacer así. A ver. ¿Sí? Claro, eso que estás diciendo de alguna manera de vincularse y abrir a través de preguntas, abrirse a más preguntas, yo lo quiero hacer así. A través de la comunicación con personas que me parecen que tienen algo que contar, pero porque, claro, sus vidas se han enriquecido y han vivido cosas que no es fácil de hablar en una entrevista de repente, ¿viste? Y tampoco tenemos que ir a la yugular, ¿no? O meternos en lo profundo. Tranquilo. Pero hay ciertas preguntas que a mí me gusta usar como disparadores para sacar temas lindos. Entonces yo armé un poquito un picoteo de... Con decirte eso no te lo voy a contestar, alcanza. Sí, exacto, exacto. No, pero son cosas muy simples. Por ejemplo, la primera estábamos hablando de algo que nos compete a ambos, que es escribir. ¿No? La segunda pregunta que quiero plantear es respecto del miedo. ¿Ah? Sí, ¿viste? ¿A qué le teme Lilian Toledo? O ¿a qué le temió y ya no le teme? Porque esa es otra. Son dos. Sí. Le temo a ser injusta, te parezca una tontería, pero o una postura o una pose, pero lo tuve que desbrozar bastante. A mí lo que me da más miedo es ser consciente de que causé daño a otro o a otra. Me destrozaría la conciencia de mí y el respeto a quienes me antecedieron, a mi familia, porque ha sido un valor de los Toledo Fulco que tuvo sus costos, pagados a conciencia, digamos, pero un valor, ¿no? Un valor familiar, muy cuidado, que los alejó de la riqueza material, pero yo tengo
decenas, mi hermana y yo, nosotros tenemos en la familia decenas de anécdotas familiares de agradecimiento de otras y otros por gestos naturales de la familia, ¿no? Una mano acá, una mano allá, un préstamo, una comida compartida, no sé, gestos mínimos pero sostenidos en el tiempo. Eso hace a una identidad. Entonces yo tengo miedo de traicionar esa identidad, porque uno es falible, ¿no? Sos imperfecto y los contextos cambian y está difícil sobrevivir. Entonces vuelvo, a mí me da mucho miedo tener conciencia de que yo generé conscientemente una injusticia. A veces pasa, no te digo que no soy la... No, pero si es inconsciente, bueno, me haré cargo y reparo. Pero me da miedo decir, que alguien me diga, vos hiciste esto, y si tenés razón, lo hice y fue a conciencia y tengo miedo de eso. Ok, entonces te voy a ligar otra a esa. Y esta es sobre el dolor. Sí. ¿Qué le duele o qué le dolió a Lilian Toledo? Bueno, algunas traiciones. Sí, lo que más me duele es que desconfíen de mí. Que desconfíen. Y algunas personas han desconfiado en algún momento. Desconfiar, quiero decir, es pensar que tiene relación con lo anterior, ¿no? Que yo realicé algo con la intención de joder, como decimos acá, ¿no? Yo te estoy haciendo esto porque hay otro interés oculto que no tiene que ver con el encuentro humano. Si vos desconfías de mí, el vínculo se corta inmediatamente. Podés meter la pata, podés pensar distinto que yo, podés, bueno, macanearla, podés mentirme incluso, porque no podés resolver una situación y yo hago lo posible por entender. Podés causarme un dolor físico y hago lo posible por entender. Hago lo posible, no tampoco, pero hago el movimiento. Ahora, si en el primer momento hay desconfianza, es como es una llave. Desconfiaste de mí, yo no te doy motivo. Y además trabajo internamente para ser una persona confiable. ¿Verdad? Y creo que también puede ser que también si alguien desconfía, puede ser algo que exprese sobre la otra persona y no sobre ti, ¿no? Incluso yo sé que puede ser su historia la que le hace ser así frente a los otros. Lo entiendo racionalmente, pero conmigo no va. Claro, o sea, te entiendo, pero no, pero no no puedo con pero eso. no te quiero cerca. Claro, sí, es un límite, lo planteo como límite, no lo planteo como wow, la postura del... Es mi límite. Chao. A ver, este es un tema que me parece que te gusta. La lucha. La lucha, sí. Revolución social. Es cruel y es mucha. Sí. Derechos, libertades. ¿Por qué vale la pena luchar? Yo, en lo personal, te diría que mi punto es la libertad, ¿no? La libertad en todas las áreas, sobre todo en lo que tiene que ver con la libertad de la autoconciencia o de la personalidad, ser libre del ego. Pero Lilian Toledo, ¿cuál sería su lucha, digamos, con la que más se identifica? Bueno, esta es toda la entrevista. A ver, la palabra lucha tiene, como todas las palabras, tiene cargas culturales, cargas epocales, digamos. Yo creo que la vida es tarea, la vida es una lucha, cruel y mucha de verdad, los tangos dicen verdades, ¿no? Cruel por el sistema que hasta el día de hoy viene durando con bastante éxito, el sistema social y económico que genera sistemáticamente desigualdades de todo tipo. Base material de la desigualdad genera desigualdades de otro tipo, que causan dolor. O sea, la diferencia no es un dolor, la diferencia es un dato entre los seres humanos. Todos somos distintos, por suerte, somos todos distintos.
Entonces, en otro momento de mi vida, ese tratar de modificar las reglas económicas, sociales y políticas iban por un cauce político en el sentido, más, no sé, más funcional, digamos, ¿no? Más orgánico, partidario. Toda la vida del ser humano es política, porque genera polis, porque genera comunidad, o ataca a la comunidad, y eso también es político. Resquebrajarla, fragmentarla, polarizarla, es trabajar con una comunidad, para que no sea comunidad, para que simplemente sea rebaño. Entonces, mi tarea, te diría, yo hoy la asumo como tarea, entiendo que mi tarea siempre es con otros. Por lo que decía un ratito antes, el ser humano es un ser social, incompleto, por suerte. Eso genera la necesidad del encuentro con los otros y las otras, y el disfrute del encuentro con los otros y las otras. El encuentro con los otros y las otras es un disfrute cuando una lo entiende como complemento, no como competencia. Esto que estamos haciendo, conversar, bueno, yo lo veo así, lo importante es tal cosa, y yo te respondo, bueno, para mí lo importante es la otra. A ver qué sale de ese baile de concepción. Podés quedarte con lo que pensás, pero sumándole o agregándole por lo menos la pregunta que decíamos hoy, ¿no? La interrogante de ¿será que esta concepción de libertad me es útil para seguir viviendo con otros o no? Entonces, volviendo, retomando un poquito el hilo, ojalá no se haya perdido demasiado, mi tarea hoy es como ir tejiendo un crochet, encuentros pequeños donde exista diálogo, exista el respeto mutuo. También me respetás a mí cuando tomás algo de lo que yo estoy convencida, porque si estoy convencida es porque me hace bien, y si trato de compartirlo contigo es porque espero que a ti también te haga bien. Ese es el espíritu cooperación. No sé si estoy siendo muy extensa, pero bueno, no, la idea es está bien. esta, la concepción de tarea que tengo es, por eso es tarea, se da trabajo hacer todo esto. Bueno, por eso tenés tu especialidad Sí, y me social. salvó la vida, sí, en el término globalmente considerado, no Porque eso, físicamente. porque explícame un poquito eso de me salvó la vida. Y sí, porque me dio un sentido. Yo empecé a estudiar psicología social de raíz pichoniana, es decir, de la fuente argentina que instala Pichon Rivière, el doctor Enrique Pichon Rivière, con esta concepción del ser social después de venir de haber estado en Cana o detenida en el penal de Punta de Rieles, con muchas preguntas encima. Y con muchos dolores encima, ¿no? Como decía ¿Tuviste Zoe. mucho tiempo en Ghana hablando de eso? 3 años. 3 años. Sí. En Punta de Rieles. Difícil, ¿no? Sí y no. A ver, quiero ser cuidadosa. El no es porque pude justamente sostenerme y sostener, o sea, no estaba solo centrado en mí, sino en la posibilidad de ofrecerle sostén a otros y a otras, y ver que de ahí nace la vida. De ahí la reconstrucción de un ser humano es a través de otro ser humano, del sostén que te puede ofrecer otro u otra. Una de las cosas que tenía la reclusión para las mujeres en el penal, no en la etapa de interrogatorio, ¿no? Pero ya cuando pasabas a la justicia militar, era que estábamos en barracas o en sectores donde había momentos de vida comunitaria. Yo aprendí a trabajar con otros en grupo en la Cana. Y entonces después cuando encontré el marco referencial teórico de Pichon Rivière, dije, opa, tiene fundamento. Te hizo clic todo eso. Esta vivencia profunda tiene un sostén teórico, una concepción de vida, ¿no? Sí, claro, pero es que yo empecé a escribir poesía gracias a una profesora, y esto sí me interesa, a la profesora Sonia Fossati, profesora de literatura comunista, profesora de literatura, sabía montones, y que una de las maneras de sostenernos era, bueno, a ver, ¿qué sabés? ¿Qué leíste? Te deja yo una pichona de 19, 20 años, contarte libros, recordar de memoria poemas.
y tratar de escribir yo y entonces pasarme sus saberes y escribir juntas. O sea, una cosa de sostén mutuo, que te digo, ¿no? Realmente la función de la poesía como sostén, compartiendo una vivencia y como vehículo, ¿no? De expresión, que obviamente después había que doblarle y metérsela, o te lo tragaba o te lo metías en el culo, porque No no había podías. manera. ¿Eso Claro, fue o sea, antes de la cana, digamos? esa fue en la previa de pasaje al penal de Que Pontevedra. conociste a esta mujer inspiradora, digamos. Sí, sí, fue en la periodo de detención, claro. Estábamos en Ah, la cárcel. ¿adentro Sí, fue? sí, sí. Ah, la conociste ahí. Sí, Entonces, sí. ese periodo fue enriquecedor. Por eso te digo, sí, sí, sí. Y Sí, además te despertó porque toda esta faceta social que yo ya, descubriste en el argentino que me eh, mencionabas. en realidad no la siguió alimentando, ¿no? Porque parte de mi tarea por la que soy detenida es por formar parte de un centro de documentación popular. O sea, juntábamos libros y ordenábamos libros. Esa era nuestra tarea revolucionaria, que no dejaba de ser revolucionaria. Juntábamos y ordenábamos libros que estaban prohibidos, obviamente, ¿no? Okay. Y bueno, estaban Como para guardaditos. que no los vayan a Sí, querer quemar sí, sí, o sí, sacar de la sí, para circulación. seguir alimentando el pensamiento crítico, sí, del movimiento popular. Claro, tenían razón, o sea, era Sí, una desde pelea el punto de fuerte. vista de ellos era estratégico. Claro, era un punto de vista fuerte y de largo plazo. Y lograron cosas, me parece, ¿no? Y Porque sí, al bloquear, claro, al, no, al bloquear no a se gente. puede negar la fuerza del enemigo, si no uno es muy ingenuo. Sí, claro, sí, sí. ¿Estás contenta con la vida que Sí, sí, decidiste vivir? conforme, no sé si contenta, pero conforme, sí. Usted es contenta. Sí, sí. Bueno, que cuando uno se siente conforme con el camino elegido, me parece que sí, tiene que estar contento. Sí, sí. Bastante coherente me siento, ¿entendés? Claro, me gustaría tener una casa para no estar pagando alquiler y estar preocupada todos los meses por el alquiler, esas cosas medio que te embolan en el momento, pero bueno, otras opciones yo no las pude sostener, no las pude sostener. Una casa, un perrito, y un marido, y no pude. Nena Bueno, sí, tengo una hija y estoy muy maravillada con su existencia, pero porque decidimos. escúchame, bueno, quiero ir redondeando un poquito para ir finalizando. La idea es hablar un poquito de literatura, ahora que mencionaste esta idea, tiraste esta idea sobre la mesa de que la vida es como un texto. Yo sabes qué me pasa a mí, que yo en algún momento leí un poquito más, ahora casi no leo mucho. Oh, gran error. Sí. La pregunta finalmente va orientada en lo siguiente. ¿Van a desaparecer los escritores en un futuro? Ah, qué pregunta. No lo sé, espero que no. Porque me refiero a los escritores como los que me gustan Sí, a sí, mí, como sí. un Sí, Galeano, yo no encuentro un Galeano, claro, ¿viste? Leo, ¿viste? Veo, busco, pero claro. siempre Sí, encuentro mucha paja, mucho rollo y no sí, sí, encuentro los sí. que te digan en una poesía cortita así Te lo que entiendo. vos querés, lo que vos Ujú, querés sentir, te ¿viste? entiendo. Bueno, te entiendo. Interesante pregunta. Me va a llevar mucho tiempo responder. Me la Tomate el reservo. tiempo que. No, me la reservo, pero sí Tomate el tiempo que ya se te enfrió el té, ¿viste? puedo, puedo empezar a pensar algunas cosas a partir de eso que vos decís. Está interesante, ¿no? Yo estoy leyendo hoy mucho, tengo más tiempo que en otros momentos, leyendo mucho más que antes, que siempre leí. Este, Mi vieja me leía, nos leía cuando éramos chicos, cuando no sabíamos leer todavía, ya nos leían de noche para que nos durmiéramos. O sea que la lectura ocupa un lugar inmenso en nuestra manera de relacionarnos con la vida, ¿no? Digo, mía y de mi hermana, que hicieron lo mismo con las dos. Y es cierto, sí que pensar el lugar de los escritores está bueno. Yo hoy me estoy conectando con escritores y escritoras de lo que se llamó en un momento el tercer mundo, que no es muy justo decirlo así. Estoy diciendo argentinos como Abelardo Castillo, Haroldo Conti, Guillermo Mantini, Guillermo Sacomano, Javier Piñeiro. No me gusta Mariana Enríquez, pero entiendo que tiene una escritura muy solvente, porque me ayudan a pensar y comprender el momento
en el que estoy viviendo, ¿no? Paradójicamente esto de que una ficción te ayuda a entender la realidad. Ujú. Y escritoras como ay, no me sale, Bell Hooks y como Audre Lorde, que son mujeres afro, bueno, pobres que la lucharon, ¿no? Para llegar a constituir su rol como escritoras. También me interesan mucho esta escritora filósofa que es Chantal Maillard. En fin, si vos vieras lo que son los costados de mi cama, te darías cuenta porque no me salen, que son pilas de libros a los que voy y no necesariamente termino uno para empezar otro. O sea, no creo en la prolijidad de la lectura, más bien creo en la proliferación de la lectura. Puedo estar entrando y... Como la gente se relaciona con el Google o con el celular, así lo hago yo con las bibliotecas, ¿no? Entrando y saliendo y buscando capaz que respuestas. Qué lindo es eso, ¿no? En las bibliotecas. Pero te vuelvo a la pregunta. Tú, no sé, ¿van a desaparecer las bibliotecas? Me da miedo pensarlo, pero me da miedo. Eso es otro miedo que... Que teníamos que haber empezado por ahí. Porque yo no sé si vos conociste, si no te recomiendo que vayas a Diomedes Librería, que está en Boulevard España, el Pueblo de María, siempre confundo, cerca al Parque Rodó. Bueno, voy a ir. Es alguien también a tener en cuenta, es un ¿Cómo librero. se llama? Diomedes es la librería. Diomedes. Sí, es un librero en el sentido de oficio librero, ¿no? Okay. Conoce de libros, los busca, te recomienda, te acompaña, está atento, está informado. De libros leídos. Están montañas y montañas de libros y cada vez aparecen más. Y era una cosa que conversábamos con él, de cantidad de libros que yo siempre busqué y que no encontraba, porque son piezas únicas, así, maravillosas, porque la gente se va desprendiendo de las bibliotecas. Sí. Y luego porque no acomodan en la estética del living, ¿no? O porque no te da el alquiler para pagar una casa tan grande con tantas estanterías. O la mudanza. La mudanza, exacto. Porque los veteranos finalmente en algún momento se mueren o morimos y son los que han tenido las bibliotecas y bueno, y los hijos se van desprendiendo porque no tienen dónde poner. O sea, hay todo un tema de momento vital y de sistema social. Claro, el libro... Te dicen los gurises jóvenes, yo me voy a comprar un ebook porque así no ando cargando. Claro. Y cuando uno andaba con la mochila con 2 o 3 libros encima, sí, bueno, es eso. Sí. Capaz que el escritor no, pero el libro sí desapareció, pero a la medida que el libro, que es el objetivo, desaparece, ¿el escritor o la escritora? No lo sé, es una interesante pregunta y no me puedo imaginar un mundo sin escritores, porque fíjate, o sin libros, por lo tanto sin escritores. ¿Quién sabe, no? ¿Qué pase? Pero es una linda pregunta que la verdad la dejo abierta, ¿no? También para que la gente lo pueda comentar, ¿no? Ahí, aparte de darle like y suscribirse al canal. No, pero ¿sabes qué? También porque estamos ahora con esto de la tecnología y entonces la inteligencia artificial hace que te genera ideas, te da propuestas, te escribe los textos, te escribe guiones. Entonces, te escribe la mente, sí. Sí, por eso también digo, bueno, uno también, el bicho humano también es haragán, entre otras cosas. Sí, te vas acostumbrando, te entonces, vas moldeando. El escribir de aquella manera, sí, es cierto. ¿qué pasará dentro de 200 años, no? Y capaz que menos, sí. Me da miedo, es un miedo. Es un miedo, sí, es un miedo. Pero bueno, no todo lo vamos a vivir, nosotros vamos a vivir bueno, acá, pero igual. Escuchame una cosa, Lilian. Bueno, yo quiero pedirte, primero que platícame un poquito más de este poemario, acerca del poemario. Bueno. Es de este año. Sí, claro, es fantástico. El último. Sí. ¿Dónde se puede encontrar? Conmigo. Contigo nada más. Sí. ¿Me vas a decir la página donde estás o cómo te buscamos? Bueno, aparte de conmigo, con la editorial de Astromulo, que es con quien trabajo hace tiempo. Astromulo. Sí. Wow. Igual que con Bibliobarrio, que es otra editorial. Después, con la que no yo sé trabajo. Si podemos buscar el link de sus Instagram y los pongo ahí. Te lo paso, sí. ¿Me los pasás? Sí.
sí. ¿Y quién más me dijiste aparte de Y Astromulo? Bibliobarrio es la otra editorial con la que yo estoy editando. Son opciones, son editoriales independientes Pásame las dos, las ponemos ahí que para que la gente trabajan pueda en llegar a sus general perfiles haciendo de... ferias, ¿viste? O sea, mueven el libro, justamente Sí, esto que sí, estamos sí, sí. pensando. Lo mueven, promueven actividades, lecturas, ¿Te animás talleres. de contarme acerca del librito? Y si me podés leer algún Bueno, pedacito, lo que cerramos se te con, ocurra. no, qué pedacito, si te leo, porque si no, Léeme no lo van que a tener quieras, gollete. hasta donde quieras. El rollo de la cámara ya no es de los de antes que se acaba, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Espérate. Te leo el texto y después si da para más, da para más. Pobres poetas solos, poeteando embaldosados, baldoseando poemas los poetas pobres, los poetas solos, los pobres poetas de calles y luna solos, de vino y pucho, de baldosa y pucho, de calle. Poetas pobres solos embadurnados de luna y frío, enfriados, poemas de vino y lluvia, quizá llanto. Pobre mi vida, nuestra vida, sin pobres poetas solos, sin poetas pobres. Pobres nosotros, solos, sin poetas, embadurnados de poemas fríos, enlunarados de calles solas. Poetas, solo poetas. Poemas solos en las calles de lunas solas y frío. Poemas pobres, nuestras vidas, sin poetas. Te leo otro y ya con Sí, porque léeme otro. en general se han enojado conmigo, a ver si vos te enojas también. Sí, Es está bueno difícil, generar reacciones. difícil. No, sí. Y finalmente, ¿quiénes han sido, son, serán les ganadores? Quienes cultivan, cuidan, limpian, amasan, construyen, tejen, amamantan, sufren, escasean, desean sin rumbo y no llegan jamás a ahorrar, viajar, masajearse, oler la sombra, acariciar el olvido. O aquellos, aquellas que cercenan tiempos de ocio o festejo, cultivan rumores y envidias y explotan, explotan, explotan las horas de caricia y creación y vida de otros. ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes? No alcanzo, vivida ya mi vida, a despejar la duda. Dime quiénes han sido, son, serán les ganadores. Cansada la pregunta, no encuentra un umbral donde calmarse. ¡Qué belleza! Me encantó. Bueno, gracias. Pues... Pero esta es una antología que salió hace poquito gracias a la sugerencia de Astromulo, del editor Mariano González, como para tomar un aprendizaje del camino recorrido. Por eso se llama Reencuentros, porque quien realiza la antología, Lilian Silvera, fue una de las que me impulsó allá por los años 2000 a publicar, no solo escribir, sino a publicar, que es otro pasito más, a mostrar, digamos, un poquito más. Y bueno, desde su mirada de años atrás y en distintos, casi todos los libros están presentes allí, faltan algunos, y los hizo jugar un poema con otro, buscando sentidos nuevos, y para mí fue un aprendizaje ver ese reordenamiento de momentos. Está interesante, eso como experiencia estuvo muy interesante. Pues bueno, yo le quiero agradecer mucho a Lilian, que además la conocí cuando escribí mi primera novela, me presentó acá en Uruguay, es una presentación que hasta ahora yo la veía presentarme y decía, ¿pero de quién está hablando esta mujer? Pero eso siempre nos pasa cuando nos hablan, ¿sí? Y fue hermosísima nos la devuelven. presentación, y luego tuvimos me invitó a una participación en una radio, platicamos un poquito de eso en algún momento. Luego seguimos teniendo comunicación, hay algunos innombrables también en el medio entre conocidos. ¿Quién no, no? ¿No? ¿Quién no tiene algún innombrable? Y con el tiempo mantuvimos comunicaciones, que cuando vas, cuando venís, que un café a la pasada, ¿viste? Pero el tiempo nos fue llevando hasta esta entrevista.
Y yo, Es un reencuentro. es un reencuentro y nada, encantadísimo. Muchas gracias. Así que Ojalá tengamos devoluciones, así podemos aprender nosotros también. sí, ojalá la gente participe, la gente que le gusta la literatura, la poesía, que haga comentarios, que pregunte, que comente, que se integre. Vos me decías cómo me encuentran a mí. Estoy en Instagram y en Facebook, es sencillito. Lilian Toledo. Sí, así nomás. Está. Igual si después vamos a poner los links a directos en la entrevista, si podemos poner el link directo también de aquí y todo eso para poder hacer que ellos de alguna manera se lleguen hasta ahí, personas que tengan interés en conocer. A preguntar, a rezongar o lo que quieran. A rezongar también. Muchísimas gracias y nada, contentísimo con la entrevista con Lilian Toledo. Gracias.